por favor, Jehová, estamos pidiéndote misericordia por los alumnos y por los profesores también, porque esto lo que vamos a hacer no es muy fácil, pero sabemos que vale la pena hacerlo porque tú nos has llamado a servirte y a predicar tu santo evangelio y tu palabra. Entonces, para poder entregar el todo consejo de Dios aquí en el mundo, hace falta hombres y mujeres que tienen preparación, como preparar mensajes, como dar estudios, como enseñar la palabra para poder hacer entender a tu pueblo aquí en la tierra tu santa palabra. Oh Jehová, estamos pidiéndote en este momento gracia y misericordia sobre este instituto bíblico, gracia sobre gracia, especialmente por la sangre de Jesucristo. Amén. Y en nombre de tu Hijo amado estamos pidiendo todo esto, rogándote todo esto. Amén y amén. Amén. Aquel que vuelva atrás no es digno para el reino de los cielos. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo no temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Amén. Amén. Amigo, esta mañana esta asignatura se llama preparación y entrega de sermones. En otros seminarios en todo lado del mundo se llama homilética. Pero yo no soy grande para esa palabra homilético porque eso básicamente proviene del latín y tiene que ver con, para mí, la Iglesia Católica. Entonces, yo prefiero, hasta la palabra sermón no me gusta, pero vamos a quedar con la palabra sermón. Preparación y entregar de mensajes, básicamente lo que estamos haciendo. Y un mensaje puede ser no solamente un mensaje que se da en un culto de la iglesia, sino también allá afuera en la calle. Entonces vamos a aprender cómo preparar mensajes para ser entregados en la iglesia y afuera en el mundo que está perdiéndose. Ahora, por favor, mira a 2 de Timoteo, disculpa, 1 de Timoteo 2, porque ha surgido la pregunta en muchos lugares donde yo ando, si las mujeres pueden predicar. Entonces nos toca escudriñar ese punto un momento. Realmente yo soy a favor de que las mujeres prediquen. Inclusive yo creo que sí, las mujeres deben predicar, pero a su manera y hasta cierto punto. Y yo baso todo eso en la palabra de Dios. Sabemos que había mujeres en la Biblia que predicaban el Evangelio, que ministraban la palabra,
Estoy de acuerdo completamente, yo no tengo nada en contra de eso. ¿Okay? Y gracias, Señor, que hoy en día en la Odisea son las hermanas de las iglesias que se esfuerzan más que los hombres. Los hombres en la Odisea son vagos, perezosos, que no tienen valor. Y es muy triste lo que está pasando en el mundo de hoy por hoy. Estoy seguro que ningún hombre aquí es perezoso. Primera de Timoteo 1. La Biblia dice, capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Dice Pablo, el contexto aquí muy importante, versículo 7, para lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. Entonces, Pablo fue puesto por el Señor Jesucristo en el ministerio de la palabra. Y eso es el contexto que encontramos aquí en capítulo 2. Timoteo y Tito son dos libros de la Biblia que fueron escritos específicamente a los pastores, a los predicadores, cómo funcionar las cosas, administrar las cosas de la iglesia, especialmente en cuanto al pastorado y el diaconado. Versículo 9. Asimismo también oren las mujeres. Entonces los hombres son predicadores y las mujeres son oradoras. ¿Okay? Es no decir que la mujer no puede predicar y no es decir que el hombre no puede orar. Es decir, ¿okay?, que cada cual tiene su puesto adecuado según la Escritura. Asimismo también oren las mujeres en hábito honesto, ataviándose de vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados o oro o perla y vestidos costosos, mas de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan la piedad. Estamos todavía en el contexto de los predicadores, los apóstoles, los pastores, los diáconos. Eso es el contexto aquí. Versículo 11. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. El mundo no le gusta eso. Hasta el cristianismo moderno no le gusta eso. Pero no lo escribí yo. No me lance la culpa a mí. El que tiene la culpa es el apóstol Pablo. ¿Okay? Entonces, si tú tienes una queja, en el cielo, cuando el Señor nos arrebate aquí de la tierra, podemos enfrentar al hermano el apóstol Pablo y preguntarle por qué escribió él. ¿Okay? Pero hasta la fecha, yo tengo mi deber es enseñar la palabra de Dios. Amén. Lo que dice el versículo 12, aún más fuerte, en el contexto de predicadores. Yo no utilizo 1 Corintios 14 para acabar con las mujeres, porque el contexto en 14 es hablar lenguas. Dice que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, y muchos utilizan eso para decir que la mujer no puede hablar en la iglesia. No lo dijo Pablo. Lo que él dijo es que en cuanto a hablar lenguas, la mujer no puede hablar. Eso acabó completamente con el movimiento pentecostal, porque en la iglesia pentecostal lo que hablan en lenguas son las mujeres. ¿Verdad? ¿Tengo razón o no tengo razón? Sí. Pero a las mujeres no pueden hablar lenguas en 1 Corintios 14. Pero el contexto aquí es el pastor, es el diácono, es el apóstol, es el predicador. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Entonces, una mujer no puede enseñar en la iglesia. El contexto que ni tomarse autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y da también la razón, porque la mujer fue engañada. Las sectas modernas que están surgiendo hoy por hoy, muchas son dirigidas por mujeres. Por ejemplo, los adventistas es una secta fundada por una mujer que se llama Helena de White. Helen White. Sí, Helen White, exactamente, Helen White. Y los cristianos científicos, Mary Baker Eddy, ¿verdad? Y los pentecostales, Amy Semple McPherson y Katarina Kuhlman. ¿Okay? Todas esas sectas fueron fundadas por mujeres. Y no estoy diciendo que no son mis hermanos los adventistas o los cristianos científicos o los pentecostales. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en cuanto a la doctrina sana, la sana doctrina,
han embarcado bastante, han desviado del camino recto, doctrinalmente. Y eso porque aquellas mujeres fueron engañados. Es por eso que Pablo dice no tomar autoridad a la mujer sobre el hombre, porque ahí es donde comienza la tentación y el engaño. ¿Ah? Lo dice Pablo, no lo digo yo. Ahora, por supuesto, lleva más culpa el hombre, porque aunque la mujer en el huerto fue engañada, el hombre a propósito pecó en contra de Jehová. Y eso es lo que pasa hoy por hoy. Las mujeres están tomando los puestos de los hombres porque los hombres están a propósito traicionando a su Salvador para no tomar su puesto adecuado. Ese es el problema. Entonces, muchos de los seminarios ya en los Estados Unidos no permiten a las mujeres tomar esta asignatura. Yo sí permito a las mujeres participar porque para mí es muy importante. Esto es un buen entrenamiento porque muchas de las mujeres, las hermanas de la iglesia, se encargan de un departamento de mujeres y tienen el deber, la tarea, la responsabilidad de enseñar a otras mujeres, así como dijo Pablo y Pedro. Los dos enseñaron que las mujeres enseñan a la otra joven mujer. ¿No es así? Entonces esto sí es importante, esta asignatura. Pero en los exámenes, en las calificaciones, los exámenes sí pueden tomar, pero yo voy a calificar cada hombre, su forma, su estilo de predicar después de haber tomado cierta información aquí en la asignatura, y las mujeres en eso no van a participar, pero aparte de eso, en todo pueden participar las mujeres de esta asignatura. Y doy gracias por las hermanas, amén. Amén. Doy gracias siempre. Gloria a Dios por ello. Ok, ahora vamos a comenzar con un breve estudio sobre cómo estudiar. Porque muchos me dicen, pastor, me cuesta mucho esforzarme en el instituto porque yo hasta no sé cómo estudiar bien, cómo enfocarme en cosas. Bueno, yo creo que con muchos el problema es que son muy perezosos para estudiar, pero para los que sí verdaderamente no saben cómo estudiar, yo tengo aquí unos conceptos para ustedes para poder enfocarse más en los estudios. Mira por favor Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 12, vamos a comenzar con versículo 8. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Otra vez más, ¿cuál es el contexto aquí? Como lo de 2 de Timoteo, 1 de Timoteo, es el predicador. Entonces esto nos toca a nosotros, especialmente a esta clase aquí. Dijo el predicador, todo vanidad. Y cuanto más el predicador fue sabio. Entonces lleva aquí la P mayúscula en la versión antigua. ¿Y por qué? Porque fin de cuentas el predicador tiene el Señor Jesucristo, amén. Amén. Habla de divinidad. Por supuesto aquí Salomón está hablando de sí mismo, pero Salomón era un gran tipología del Señor Jesucristo. Su reino es como el reino milenial, ¿verdad? Y cuanto más el predicador fue sabio, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, enseñar sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entonces, para nosotros tenemos que aprender cómo hacer escuchar al pueblo. Cómo hacer escudriñar al pueblo. Hacerlos escudriñar la Escritura. Hacerlos entender la Escritura. Hacerlos componer proverbios. Ok, versículo 10. Procuró, esta es la palabra que llevo con 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, obrero de que no tiene a avergonzarse, que distribuye bien la palabra de verdad. Distribuir bien la palabra de verdad.
Eso no es una tarea fácil. Es por eso que la cambiaron en todas las nuevas versiones de la Biblia, quitaron la palabra distribuir y pusieron la palabra usar, porque es fácil usar la Biblia, pero no es fácil distribuir la Biblia bien. Entonces tienen que cambiarlo porque en esta época moderna somos vagos los hombres. ¿Ok? Versículo 10. Procurarse el predicador hallar palabras. ¿Dónde están las palabras, hermano? ¿Tú tienes las palabras de Dios? ¿Dónde están? La Biblia. Si no la tienes ahí, estás embarcado. Tú no tienes esperanza. Si tú no la tienes la palabra de Dios en las manos, ya no hay propósito. Me que creo que allá en los Estados Unidos, como se llama, Rick Warren, escribió un libro que se llama Vida con propósito. Una vida con propósito. Una vida con propósito. Y no habla nada de la Biblia. Ahí va citando a María, Madre Teresa y todo aquello, ¿verdad? Católico. Pero no habla de nada de la Biblia. Pero sin la palabra de Dios no hay propósito en la vida. Ya se acabó. ¿Ok? Cierra la puerta de la iglesia y vamos a pescar todos. ¿Ok? Por favor. Amén. ¿Tú piensas que yo, según la carne, quisiera estar aquí en un sol urbano, ¿verdad? Esforzando? No, yo quisiera estar ahí afuera pescando, disfrutando en la playa, un mojito, algo así, ¿verdad? ¿No? Y mucho dinero. Sí. Guanza, mucha guanza. Dice aquí, procuró el predicador hallar palabras. Vamos hallando palabras, amén. Agradables y escritura. Ahí está. Esto es fuerte, este pasaje. Esto te aplica a ti, el que es llamado a predicar el evangelio, la palabra de Dios. Te aplica a ti directamente. Escritura recta, palabras de verdad. Eso es, ese versículo ahí es básicamente el mismo versículo segundo de Timoteo 2:15. El mismo, ¿verdad? La palabra de verdad. 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. Eso es lo que no le gusta el mundo. Lo que nosotros tenemos que decir es como aguijón en la carne de ellos, ¿verdad? No les gusta porque hablamos de qué? De justicia, de sabiduría, de pecado, de juicio venidero. No les gusta eso. Estamos despertando a los que están durmiendo. No les gusta. Si tú tomas un aguijón y le pones a una persona durmiendo ahí en la cama, se brinca y se enoja, se faja. 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados de los maestros de las congregaciones. ¿Estás ubicado, hermano? ¿Tú sabes dónde estamos? Eso está bien claro. Dice congregaciones puestas debajo de, no puede ser más claro eso, un pastor. Eso está bien claro. 12. Y además de esto, hijo mío, sé avisado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción es de la carne. Entonces, yo les voy a enseñar durante esta asignatura cómo afligir la carne. Yo estoy aquí para afligir a tu carne. O como siempre hemos dicho, Jeff Seguro a los cubanos, dale duro. Estoy aquí para afligir tu carne, ¿ok? Aflicción de la carne de muchos estudios. Ahora, toma esta hoja aquí, que se llama Cómo estudiar. Yo quiero llamar la atención a Proverbios 25-24, que dice, mejor es estar en un rincón de casa. Yo quiero llamar la atención a la primera porción. Por supuesto, la segunda porción aplica, pero no vamos a profundizar esto en este momento. ¿Okay? Mejor es estar en un rincón de casa, que da a entender que el hombre debe tener un lugar. Un lugar. En la casa, en el templo, donde sea, un lugar donde él puede estar ahí aparte, solito, para dedicarse a este pasaje, Eclesiastés 12, procurando, escudriñando, estudiando
Debe tener un lugar donde tú puedes con facilidad y tranquilidad estudiar la palabra de Dios. Yo voy a todas las iglesias aquí de Cuba y siempre el pastor tiene un lugar. Hay una biblioteca donde tiene su libro, su comentario, sus textos, sus Biblias de estudio, ¿verdad? Y hasta una computadora. ¿Y qué están haciendo? Están ahí estudiando. Yo aprecio mucho al hermano Eduardo Roy Ramírez, pastor de esta iglesia, porque él es un hombre que sabe cómo dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Y él se mete ahí en su despacho, en su oficina, ¿verdad? Y hermana Saida no puede entrar ahí. No puede molestar porque es un momento que él dedica a estudiar la palabra de Dios, él y su Dios, porque él tiene una tarea bien grande, bien importante, y eso es que enseñar al pueblo de Dios. Eso no es ligero. El mundo no aprecia lo que él hace, lo que otros pastores aquí en Cuba hacen. El mundo no aprecia eso. Ellos piensan que el pastor está ahí nada más un sermoncito engordándose. No, por favor. Sí hay pastores así, pero este pastor no. Él sale con palabra. Él sale con un churrasco todos los domingos, todos los estudios bíblicos. ¿Ok? ¿Tengo razón o no tengo razón? Amén. Esta congregación bien alimentada. Amén. Dice aquí, siguiendo con nuestro estudio aquí, como estudiar, debes aprender a apagar el televisor. Ese es el problema del pastor moderno. Siempre está ahí novela, esta cosa, la otra cosa, ¿verdad? Para no dedicarse a la palabra. Aprender a apagar el televisor muy tarde por la noche y estudiar en la quietud de la noche, toda la familia ya ajustada. ¿Ok? Hasta la madrugada estudiando. Porque no hay nadie. El teléfono no timbre, ¿verdad? Las ovejas ya están durmiendo en sus casas. No pueden venir a... ¡Pastor! ¿Ok? Tranquilo, tranquilidad, ¿verdad? Con el Señor y su palabra. Tienes que bloquear la bulla del mundo. Aprender a hacer eso. Yo puedo estudiar con una pila de niños ahí en la habitación. Yo he aprendido a hacer eso porque yo tenía cuatro niños, ¿verdad? Yo tenía que aprender a estudiar con una bulla de jugando y todas esas cosas, ¿verdad? Y muchos se molestan, pero ¿cómo tú puedes ser molesto con tu familia? Eso para mí es muy difícil. Yo he aprendido eso hasta el punto que yo prefiero tener mi familia ahí, ¿verdad? ¿Ok? Siempre que no se fajen. Bloquear la bulla del mundo, mira, y enfocarte en la palabra de Dios. Borra la conmoción y confusión del día. Borra, ¿verdad? Enfocar en la palabra de Dios. Cuando enfoques, es como no saber que el mundo existe. Cuando tú y la palabra de Dios ahí escudriñando, el mundo ya se fue. ¿Okay? Esa es la vida personal. Ahora también en el aula, vamos a hablar de aquí, porque ustedes son todos alumnos del Instituto Bíblico Valera Internacional. Y digo internacional para que todo el mundo piensa aquí, en 4 años el hermano Jeff se ha metido en un mundo de sueños pensando ser algo. No pienso eso. Realmente la palabra internacional no puse yo. Hermano Phil Robinson, un pastor, amigo mío en Chile, él dice, oye Jeff, tú tienes instituto bíblico en Chile, en Colombia, en Miami, en Cuba, entonces debes poner la palabra internacional. Ok, yo lo puse. Pero mira, todo comenzó aquí en Cuba y todo va a terminar aquí en Cuba. Amén. Amén. Que el Señor venga esta noche. Amén. 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 Pero en el aula del Instituto Bíblico debes también tomar buenas notas. Tomar buenas notas. No solamente tomar buenas notas, sino utilizar un cuaderno
una agenda, ¿verdad? Un libro con hojas blancas para poder tomar las notas, ¿ok? Debes enfocar en lo que está diciendo el profesor, ¿ok? El pastor, debes enfocar. Y mira, el diablo no es fácil, porque él sabe meter cualquier cosa. El teléfono en los Estados Unidos es un gran problema, porque todo el mundo tiene su teléfono en la iglesia, ¿verdad? Y el pastor está ahí, predicando, ¿verdad? Y ahí suena un teléfono. Eso es un desastre en los Estados Unidos. Doy gracias a Dios que estoy en Cuba ahora, porque estoy seguro que no puede dar timbre aquí. Gracias, Señor. Nadie me está llamando, nadie me está molestando. Enfocar en lo que está diciendo el pastor. Si durante esta asignatura hay preguntas que tengan, escríbolas al lado, y al final de cada hora de clase, Dios mediante, con el favor del Señor, vamos a contestar las preguntas o responder a las preguntas que tengan, las inquietudes, las dudas, cualquier cosa, un comentario, hasta un comentario, estamos dispuestos a recibir. Ahora, modos de estudiar. Vamos a decir que está preparando un bosquejo para el sermón, para entregarme a mí, porque van a tener que escribir 11 bosquejos. 11 bosquejos durante esta asignatura. ¿Okay? Y también hay un examen final que vamos a dar al final de esta asignatura. Entonces uno tiene que estudiar. ¿Y cómo estudiar? Mi sugerencia es no leer, así. Porque realmente eso uno no capta leyendo. ¿Okay? Y da un sentido de haber ya dominado la materia cuando no la ha hecho. Es mejor rezar, no al estilo católico, sino la palabra rezar. Es triste que la iglesia católica ha robado esa palabra. Es una buena palabra en español, rezar. Rezar es decir con la lengua un texto. Leer con la lengua de una manera audible un texto. ¿Okay? Cuando uno lee la Biblia con voz alta, eso es rezar. ¿Okay? Rezar o recitar y repetir una y otra vez, pero rezando con la boca, con la lengua. ¿Okay? Repetir una porción una y otra vez. Eso es la manera mejor de memorizar un texto. Por ejemplo, aquí Eclesiastés 12:12. Lo que yo hago para memorizar una escritura, yo repito la primera porción una y otra vez. Dice, además de esto, y además de esto, hijo mío, y además de esto, hijo mío, y además de esto, hijo mío, y además de esto, hijo mío. Ya tengo la primera porción memorizada. Ahora voy añadiendo otra porción. Y además de esto, hijo mío, sea avisado. Y además de esto, hijo mío, sea avisado. Y además de esto, hijo mío, sea avisado. Ya tengo esa primera porción y la añadidura memorizada. Y además de esto, hijo mío, sea avisado. No hay fin de hacer muchos libros. No hay fin de hacer muchos libros. No hay fin de hacer muchos libros. Y además de esto, hijo mío, sea avisado, no hay fin de hacer muchos libros. Y además de esto, hijo mío, sea avisado, no hay fin de hacer muchos libros. Ya tengo, ¿verdad? Por la repetición del versículo, ¿verdad? Una y otra vez. Y posiblemente llevará más tiempo para memorizar el versículo entero, pero estoy dando a entender lo que es mejor repetir, rezar una y otra vez la misma porción y añadieron un poquito y añadieron, como dice la Biblia en Isaías 51, línea sobre línea, precepto sobre precepto, ¿verdad? Así. ¿Okay? De esa manera se puede memorizar un texto o aprender una materia, un asunto.
También escribir. Yo aprendía el alfabeto griego y hebreo escribiendo una y otra vez el alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, así, ¿ok? Escribiendo una y otra vez, escribiendo. Es una buena manera de estudiar y aprender una materia, ¿ok? También formar grupos de estudio. Aquí tenemos alumnos bastante para que en Carolina se forma un grupito, ¿verdad? Para estudiar juntos el examen final de esta asignatura. Todo el mundo se pone ahí junto y pueden platicar, conversar, analizar, estudiar juntos, ¿verdad? Para dar más amplio entendimiento sobre la asignatura, ¿ok? También algo que ponen la información en tarjeticas de hoja blanca, ¿verdad? Y escriben la materia ahí y la repite una y otra vez, recitando lo que hay en la tarjeta, ¿verdad? Y esconde la tarjeta así y la repite de memoria, ¿verdad? O poner la pregunta en un lado de la tarjeta y en el otro lado la respuesta. Así, eso es una buena manera de aprender cosas. ¿Okay? Ahora, punto número 7, bajo modo de estudiar. Cuando digo conozca a Romanos 8:28 o algo así en el examen, yo les voy a hacer un cuestionario preparativo para el examen final. Y cuando el maestro dice conozca bien un versículo, no es memorizar el versículo, aunque sí puedes memorizarlo, pero conocer bien un versículo es estudiar el versículo, analizar el versículo para que en el examen, cuando ya sale la pregunta que tenga que ver con ese versículo, ya habiendo conocido el versículo, profundizado el versículo, podrás dar buena respuesta, correcta respuesta a esa pregunta. ¿Me copian? Entonces, conocer es estudiar el versículo, no memorizar el versículo. Pero sí, en un examen final o una prueba, yo le digo memorizar. Eso quiere decir memorizar. Entonces, memorizar es memorizar y conocer es conocer. Hay distinción, exactamente. Es muy importante conocer el versículo bien, porque muchas de las preguntas en el examen les dirigirá al alumno a llenar un espacio en blanco en la pregunta. Entonces, por ejemplo, en cuanto a Romanos 8:28, que dice sabemos que el Señor obra todas cosas para el bien, ¿verdad? Entonces, posiblemente en el examen yo voy a poner y sabemos que el Señor obrará todas las cosas para el bien. Voy a poner ahí un espacio blanco y el alumno tendrá que llenar ese espacio en blanco con la palabra bien. ¿Okay? Cuando digo sepas que Cristo resucitó al tercer día, debes hacer exactamente eso, saber ese hecho, el hecho de que Cristo se resucitó. Entonces, en los cuestionarios preparativos, yo voy a decir memorizar el versículo, memorízalo. Yo voy a decir conocer X versículo. Usted tiene que conocer ese versículo, escudriñarlo. O voy a decir sepa, y yo voy a dar un hecho de que debes saber bien, ¿okay? El hecho de que Cristo resucitó, el hecho de que la Biblia tiene 66 libros, el hecho de que Pablo era un apóstol, cualquier cosa, ¿okay? Sepa quiere decir saber, un hecho. Pero muchas veces cuando diga yo sepa que Cristo resucitó al tercer día, voy a incluir un versículo y ese mismo versículo debes también leer y profundizar para conocer la materia mejor, ¿okay?
Ahora, preparación para tomar un examen. Cuando estás ya tomando el examen en el aula, cuando dice ponga un círculo, quiere decir ponga un círculo. No quiere decir poner un cheque, un X o subrayar la palabra correcta. No. Quiere decir poner un círculo. ¿Ok? Muchas veces yo voy a dar, y el maestro, los profesores del Instituto Bíblico van a dar preguntas de múltiples elección. Múltiples elección. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes es un apóstol? David, Salomón, Pablo, Dorcas. Pablo, ¿ok? Eso se llama múltiple elección. Pero vamos a pensar, vamos a imaginar que ya el alumno no está completamente seguro de cuál sea el apóstol en ese momento, pero sabe bien que David no es apóstol, sabe bien que Salomón no es apóstol. Eso se llama el proceso de eliminación. Voy a eliminar, entonces me queda dos, ¿verdad? Dorcas y Pablo. Entonces yo tengo una duda, no estoy seguro, pero ya eliminé dos, entonces me queda con dos otros. Ya no tengo cuatro, tengo dos. He eliminado las otras dos posibilidades para quedarme con dos. Ahora tengo posibilidades de 50-50. Por lo menos si elijo uno, tengo probabilidad de 50% que voy a elegir bien. ¿Ok? Eso se llama el proceso de eliminación. Es decir, eliminar respuestas que son obviamente falsas. Eliminar respuestas que son obviamente falsas. Hay también secciones de los exámenes, las pruebas, que se llaman cierto o falso. ¿Okay? Ahí también utilizas el proceso de eliminación, pero cuídate bien porque hay lo que se llama en los exámenes, en cuanto a cierto o falso, hay muchas veces preguntas trucosas. ¿Ok? Por ejemplo, cierto o falso, el Espíritu Santo resucitó de los muertos. Falso. Falso. Pero el alumno queda con el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo hizo levantar a Jesucristo de los muertos. Ahí tiene. Pero mira, uno debe utilizar lo que se llama sentido común en la respuesta, ¿verdad? ¿Okay? Por supuesto, es Cristo que resucitó de los muertos, con el poder del Espíritu Santo, pero es Cristo, no es el Espíritu Santo que resucitó. Si te trancas con una pregunta, una pregunta muy difícil, no te queda ahí 10 minutos calculando la respuesta de esa pregunta, porque ahí vas a perder todo el tiempo en la examinación. Entonces, si estás en número 3, la pregunta número 3, y estás ahí, no me acuerdo, estás ahí 10 minutos con número 3 y te quedan 20 preguntas más, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a tener que llegar al número 4, pero ya el profesor está diciendo ya que te queda nada más 2 minutos. 2 minutos y yo tengo 20 preguntas aquí que tengo que responder. Entonces, si no sabes la respuesta número 3, pasa por alto el número 3, va al número 4 y enseguida, en consecuencia, responde a todas las preguntas y vuelve al número 3 al final. ¿Ok? Eso es fácil. Las
preguntas, llenar el blanco. Cada blanco representa una sola palabra. Entonces, si hay 3 rayas, líneas blancas, ¿ok? Hay 3 palabras ahí. No hay 4, no hay 2, hay 3. Si hay 2 rayas blancas, hay 2 palabras. Si hay una sola raya blanca, representa una sola palabra. ¿Ok? Nunca deja una pregunta blanca. Nunca deja una pregunta blanca. Bueno, no sé la respuesta. No deja esa. Posiblemente tú puedes adivinar y adivinar bien. ¿Verdad? ¿Ok? Si es cierto o falso y no sabes la respuesta, si es cierto o falso, pon círculo en uno o el otro, porque tiene probabilidad de 50% de que sí va a elegir bien. ¿Ok? Ok, nunca deja una pregunta en blanco. Ok, hay preguntas sobre cómo estudiar. ¿Cómo estudiar? Ok, vamos a tomar un receso de 10 minutos.